Estamos aquí celebrando a nuestro Jesús. Y me humilla muchísimo predicar un mensaje con el cuerpo de Jesús y su sangre al frente de mí. Una de las partes más grandes de la Santa Cena es la observación de lo que Jesús hizo para nosotros. Y no podemos pasar ni un momento sin reconocer y decirle gracias por morir por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por salvarnos. Y si puedo cantar una canción. Para mí Jesús. Y yo sé que ustedes van a ser mi coro. Y suenan muy bien. Jesús, tú eres hermoso para mí. Tu presencia es más dulce que la miel. Tu amor me hace sentir la mayor satisfacción. Y por eso heredo la nación. Tu mirada hacia mí que consume mi existir. Me satisfaz por tu amor, me seduces. Y por eso me doy la adoración. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Jesús, gracias por poner esa canción en nuestro apóstol, en el corazón de nuestro apóstol. Y el diablo no le gustó esa canción. Y por eso él funciona para fastidiarnos, ¿verdad? Es interesante porque el título de mi mensaje hoy es Los fundamentos están temblando. Empezando en Salmos 18, versículos 2 al 5. Salmos 18, versículos 2 al 5. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Cercaronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores de sepulcro me rodearon, previnieron lazos de muerte. En este salmo David estaba refiriendo a Dios como su fortaleza en una montaña. En ese tiempo, cuando David escribió esto, o quizás lo escribió después y estaba reflexionando sobre ese tiempo, él fue perseguido por Saúl. Él estaba escondiéndose, él estaba corriendo de un lugar a otro lugar. Pero él encontró protección, él encontró el poder de Dios en las mismas montañas donde él se escondía. Y aquí está hablando de Jehová como nuestra roca, pero también como nuestra fuerza. Y mientras David era perseguido,
encontró su protección en las rocas de las montañas y las cuevas, pero encontró su fuerza en el Señor. Amén. En este mensaje me gustaría, y por cierto va a ser un poquito diferente, me gustaría hacer como un paisaje, una jornada a través de la Biblia, de la perspectiva de otra persona, y lo explico en un segundo, porque tengo que terminar con el versículo 6 y el versículo 7. Pero si pensamos en la atmósfera donde estaba David, yo hago la pregunta que ¿qué dirían las rocas sobre cómo se sintió el Señor Dios ante la persecución de su hijo David? ¿Cómo se sentiría Dios? Lo podemos encontrar en el versículo 6 y el versículo 7. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hemos hablado del clamor de un pueblo, hemos hablado de un clamor de una novia desesperada para encontrarse con su novio. Hemos hablado de la mamá de Samuel, y por su clamor es cuando Dios abrió la posibilidad de ella tener hijos. Y yo sé que Dios está levantando un clamor en su pueblo. Yo sé que Dios está levantando un clamor en esta generación. Y si la iglesia no se despierta, lo vamos a perder, porque hay poder en el clamor. Hay poder cuando clamamos a nuestro Señor. ¿Y qué sucedió? David tenía un clamor, y llegó a un punto donde con su fe él sintió que su clamor llegó a los oídos de Dios. ¿Y cómo respondió los cielos? En el versículo 7 dice: y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó Él. El clamor de los justos puede provocar los cielos tan poderosamente que se siente aquí en la tierra. El clamor de una generación justa, el clamor de tan siquiera solo una iglesia con un corazón, puede provocar una gloria para descender en un lugar como la gloria Shekinah, o como un viento soplando en una iglesia, como en el día de Pentecostés. Pero tiene que ser una iglesia con un solo corazón. Y como yo he predicado y te he mencionado, que estos últimos servicios no han sido servicios, pero han sido momentos de impartición. Como pastor estoy haciendo una impartición en cada uno de ustedes de lo que para mí es lo más importante. Primeramente es asegurarme que mi profeta, que para él se cumple cada profecía en su vida, y mi profeta se llama un rosario. Y con eso mi profeta hace 50 años atrás, como un puertorriqueño flaco que vino a Chicago, que por cierto le entregaron una congregación. Él nunca decidió un día: yo quiero ser pastor. Él no quería ser pastor, pero él siempre estaba preparado, porque él siempre oraba cada mañana. Y cuando tú oras en la mañana, Dios te habla, y los responsables escriben lo que Dios le compartió, y eso es lo que él hacía. Y él se encontraba en iglesias, ministrando, ayudando, abriendo la puerta, ayudando en lo que sea, porque su vida era una vida de iglesia por toda su vida. Y los pastores notaban que él tenía mucha palabra, el léxico, ¿verdad? Y hay algunos pastores que ellos
le preguntaban: oye, Nauncito, ¿tú tienes un mensajito hoy para este servicio? Y papi siempre tenía un mensaje en su bolsillo. Mira, Dios y los cielos siempre responden a los preparados. Hay personas llenando iglesias con delusiones de que ellos deben ser las personas que tienen el micrófono. Pero mi pregunta es ¿dónde está tu preparación? Yo tengo una lista con más de 400 prédicas que yo nunca he predicado. Nunca. Pero cuando estoy andando en mi día, viviendo mi vida, orando en lenguas en todo tiempo, Dios me habla, Dios me revela cosas y yo lo apunto. Pero cada vez que yo tengo que predicar, Dios me da algo diferente. Y él era un hombre que se mantuvo preparado. Y un hombre preparado no puede ser un hombre ignorado por los cielos. Porque Dios Padre en los cielos es un Dios de orden. Y los preparados son los organizados, son las personas que reconocen orden y se parecen al Padre. Y por cierto, un amigo de él le entregó una congregación que era como una casa de luz. Se desató un avivamiento en esa casa de luz, en ese servicio. Yo creo que había quizás 20 personas ahí, ¿verdad? 15 personas ahí. Y al final del servicio, el amigo, ten cuidado con los que tú llamas amigos, el amigo al frente del rebaño le pregunta por la primera vez. No, primero, antes de eso, él hizo un anuncio. Para que sepan, en la semana que viene, yo me voy a mudar a California porque voy a estudiar en el Instituto Bíblico. Y al frente de toda la congregación, de los 15, él pregunta a mi papá y él dice: ¿tú te encargas de este grupo? Y él dijo que sí. Y así es como nació el ministerio de Maranata. Mira, hay personas que están en las calles, que están gritando y están condenando a todos, tratando de llenar sus iglesias, pero los preparados, las iglesias se entregan a sus manos. Y este puertorriqueño flaco, con una muchacha muy bella, con ojos verdes, él empezó a orar. Orar por dirección, pero ¿qué debo hacer? Porque después que este hermano le entregó esa congregación, en un par de semanas, posiblemente en una semana, creció de 15 a 30, creció de 30 a 60. Y después de eso, la congregación, no había espacio para la congregación en las casas. Estaba como, wow, tenemos que empezar de alquilar una iglesia porque algo está pasando aquí. Y para tener una iglesia, él se dedicó a orar para encontrar el nombre de esa iglesia, no de un ministerio, pero de esa iglesia. Y lo que mi profeta recibió del cielo es: llama tu iglesia Maranata. Pues yo, como su hijo, para asegurarme que mi profeta es veraz en toda profecía, por eso estoy levantando una iglesia de maranateños. Una iglesia que va a clamar Maranata en los tiempos buenos, pero también en los tiempos peligrosos. El clamor de los justos puede provocar los cielos tan poderosamente que se siente en la tierra. Y hoy en día lo estamos experimentando. En este año han ocurrido tantos desastres naturales en los Estados Unidos que es fuera de la norma. Tantos huracanes que han llegado a los Estados Unidos. Y el pueblo está, la tierra está hablando. No es normal. Yo miré y hice mi investigación.
y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el 2023, dice que los eventos de desastres han aumentado de 100 por año en la década de 1970 para alrededor de 400 eventos cada año por los últimos 20 años. Eso no es normal. En todo el mundo como 100 eventos así, donde había terremotos, inundaciones, huracanes, como 100. Y ahora en esta tierra 400 en cada año. Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. La tierra está gimiendo. No es natural. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo en todo el mundo no es natural. Hay personas que piensan que es simplemente por casualidad. Había un festival, como una festival en Brasil unos años atrás, donde ellos estaban haciendo burlas de Dios y llegó un tsunami que inundó toda la ciudad. En este año, con los Juegos Olímpicos, hicieron una burla de la Santa Cena y hubo un blackout donde toda la electricidad se fue en la ciudad, menos un lugar y una iglesia que se podía ver desde millas y kilómetros. En medio de cada oscuridad, la iglesia va a seguir brillando, y eso es lo que nosotros aprendimos con ese asunto. Si el mundo se quiere burlar de la Santa Cena, están burlando de nuestro Jesús. Y Jesús, por venganza, va a brillar una luz sobre su novia en los tiempos más peligrosos y más oscuros. Jesús en Mateo 24, 3 al 13. Y dice: y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escucha eso. No te turbéis, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y estamos orando a veces: Dios, cambia el mundo, transforma el mundo. Pero Jesús dijo hace 2000 años atrás: es necesario que esto acontezca. Eso es la palabra de Dios, esa es la palabra de nuestro Dios Jesús.
Y en vez de orar por el mundo para mejorarse, tenemos que orar para que la iglesia se mejora. Empezando con nosotros. Cada persona que está aquí puede impactar una iglesia con su clamor en el lugar secreto. Cada persona que está aquí puede impactar su propia casa con tus clamores en el lugar secreto. Y como yo dije en la mañana, cada persona que está aquí es un rey y sacerdote de tu casa. Eso significa que al fin de todo tú tienes que rendir cuenta por tus ovejas que tú llamas hijos e hijas. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y los maranateños se van a perseverar hasta el fin. Las vírgenes sabias que prepararon su aceite son las que van a llegar al fin. Pero aquí dijo que muchos falsos profetas se levantarán para engañar a muchos. Tenemos que entender cuando escuchamos una profecía, si es algo que se alinea con nuestra imagen del carácter de nuestro Padre en los cielos. Cada vez es fácil entender si algo es la voluntad de Dios, si tú sabes que eso es lo que Dios Padre en los cielos querrá. Y había una profecía que salió aquí en este país unas semanas atrás, en un sábado, en una iglesia muy grande, que nosotros podemos ver que eso salió del mismo corazón de Dios. Porque cada vez que alguien dice y Dios dice, y lo que Él dice es el mejoramiento de cómo nosotros tratamos nuestros prójimos, nuestros hijos, nuestras familias, nosotros podemos saber que es la voluntad de Dios. Hay personas que posiblemente pueden decir falso profeta, pero estoy seguro que ellos están diciendo eso porque ellos no quieren cambiar y no quieren perder su control sobre las ovejas. Pero en esa profecía, eso era una palabra del Señor de corrección sobre los líderes de este país. Y como mi amigo, mi hermano, Pastor Luis lo dijo, que en este país estaban muy alegres para invitar al apóstol Nahum Rosario para venir y ministrar y para profetizar, hasta que él se quedaba muy lejos de su vaca sagrada. Siempre había invitaciones para el apóstol Nahum, pero nunca para el buen pastor que se mudó aquí a Panamá. Y eso era el cumplimiento, el primer ejemplo de esa palabra del Señor. Que mira, ese profeta dijo, las iglesias y las congregaciones en Panamá son la niña de mi ojo. Y Dios está mirando, Adonai El Roy está mirando a todos ustedes. Y en este momento estamos en un tiempo de gracia para los pastores y los apóstoles de este país. Pero ya Dios respondió y Él envió un buen pastor y ahora somos parte de su rebaño. La tierra está gimiendo. Pero si la tierra pudiera testificar desde el principio, ¿qué diría la tierra? Yo creo que
antes de Génesis, la tierra diría que wow, yo pasé tantos años bajo desorden, tantos años bajo oscuridad. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que la tierra testificará si tú le preguntas, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué diría la tierra de Jehová? Yo creo que la tierra diría de Jehová que había dos personas que fueron hechos, creados a la imagen y la semejanza del mismo Dios que creó la tierra y todo lo que está aquí. Y yo creo que la tierra diría que yo estaba ahí cuando ellos estaban reinando sobre todos los animales, con dominio sobre cada cosa. Yo estaba ahí cuando nombraron todos los animales. Pero yo también estaba ahí cuando Eva prestó su oído al serpiente. Y en el momento que yo me enteré de esa conversación, yo traté de gritar, pero yo no tenía boca para hacerlo. Pero lo que la tierra puede testificar es que después de eso, Dios siendo tan amoroso, que en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Padre de los cielos dijo, ustedes van a tener que vivir vidas de sacrificio, pero ese primer sacrificio va a ser mío. Y Él sacrificó y Él los vistió, y la tierra fue testigo de ese momento. ¿Qué diría la tierra de los primeros hermanos? Caín y Abel estaban preparando ofrendas para presentarlo al Señor. Y en un momento, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En otras versiones dice que él usó una roca, una piedra, para atacarlo. Y si esa piedra podía testificar, diría, no, eso es tu hermano. Y eso fue la primera asesinación. Ustedes entienden inglés. Un día voy a predicar un mensaje completamente en inglés en esta iglesia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardar de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y sigue clamando. Hay tantas rocas en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, que usaron para edificar altares. Nos muestra la importancia del altar, porque el altar funcionó como el método del sacrificio, el método para alcanzar perdón. Y es tan importante que hay 378 menciones en la Biblia de altares. ¿Qué dirían cada piedra, cada roca que fue usada para edificar un altar? Yo imagino que esas rocas dirían la misma cosa. Dios bajó, Dios visitó, Dios impactó, Dios transformó. Y los seres humanos estaban tan agradecidos que me usaron para edificar un altar como un recuerdo de ese encuentro con nuestro Dios. ¿Qué diría la almohada de Jacob? Que él llegó a un cierto lugar y durmió allí
porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pareja y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Esa piedra fue una almohada para Jacob. Y tuvo un sueño, y en ese sueño él encontró su certeza de quién él era y de qué él tenía que hacer. Y esa roca, esa piedra, Jacob lo levantó. Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite de ella. Cuando el pueblo de Israel estaba peleando con los amalecitas, cuando estaba peleando con las amalecitas, llegó un momento que Moisés se cansó, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En Éxodo 17:6 había una roca que era la peña en Horeb. El pueblo necesitaba agua, y esta piedra estaba siguiendo ese pueblo de Dios y proveyendo agua. Y Moisés solo tenía que golpear esa peña y el agua salía. ¿Qué diría esa roca? ¿Qué diría el monte de Horeb de ese momento precioso cuando Moisés estaba en ese monte teniendo una conversación con Dios sobre la organización de su pueblo, y de repente, como un rayo de electricidad, contra la montaña, y hizo 2 tabletas? ¿Qué dirían esas tabletas? ¿Qué diría el monte de Horeb? Porque cuando Moisés estaba allá arriba teniendo esa conversación con Dios, el pueblo de Dios estaba haciendo otra cosa. Empezaron a edificar un Dios, un ídolo. Y aconteció que en unos momentos la piedra usada para esos 10 mandamientos posiblemente estaban muy alegres por ser usados por Dios. Pero y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y han habido muchos momentos en la Biblia donde la naturaleza estaba presente en todas. Con Elías y los profetas, eso está en Primera de Reyes capítulo 18. Había 500 profetas que estaban tratando de decir que su Dios era mejor que el Dios de Israel. Y ellos hicieron todo lo posible para invocar al cielo para una manifestación. Y Elías estaba tan seguro que su Dios era el único Dios, que él tranquilamente esperó para su momento. Y cuando se cansaron ya esos otros profetas, la primera cosa que Elías hizo no era invocar el cielo, pero era para preparar un altar, para reparar un altar. ¿Qué dirían esas piedras, esas rocas que por muchos años han sido ignorados, recordando los días antiguos donde fueron importantes, donde la gente venía a ese lugar para sacrificar, para encontrar su perdón?
Pero un pueblo rechazó esa piedra, esas piedras. Pero lo más interesante es que la primera cosa que Elías hizo no era invocar al cielo, pero era reparar el altar. Eso fue importante. David, antes de encontrarse con Goliat, Dios le mandó y dice que y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si yo era una de esas piedras, qué emoción saber que en un río lleno de muchas piedras, bajo la mano de un rey, y escogió a 5 de nosotros. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué 5 piedras? Y yo he dicho muchas veces que estoy seguro que Dios es tan poderoso que David podía tirar una chancla de un cuarto a otro, y como las mamás latinas, hace giros como un boomerang, y le podía matar al mismo Goliat con una chancla. Pero él escogió 5 piedras. ¿Por qué? Yo he escuchado que Goliat tenía 4 hermanos. Ya estaba preparado. Yo tengo algo preparado para ti. Y ellos son, no, estamos bien. Pero también podemos ver que hay 5 ministerios. Hay poder cuando los 5 ministerios se presentan antes de un gigante. Y la roca es nuestro fundamento. En ese momento nosotros podemos ver que él no simplemente estaba matando un gigante, él estaba quebrantando una mentalidad de los filisteos. Porque a dónde le pegó, él podía pegarlo en su corazón, no, pero él lo pegó exactamente aquí. La mentalidad de los filisteos cambiaron en ese momento, porque ellos se enfrentaron con el verdadero Dios. ¿Qué diría la tierra? En ese momento, cuando Jesús estaba teniendo una conversación con Simón, la tierra ahí siendo testigo de esa conversación, de sus planes para su iglesia. Y aquí en Mateo 16, 17 al 19 dice: y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado y en los cielos, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Pero qué momento tan glorioso para simplemente ser la tierra, o simplemente ser una roca en la presencia de esa conversación. Que wow, el Dios que me creó me va a usar en el futuro para algo grande y glorioso. ¿Qué diría las rocas cuando Jesús llegó a la ciudad? Por fin el Mesías, el cumplimiento de una profecía. En San Lucas 19:35. Y en ese tiempo era años y años y años que el pueblo de Israel estaba esperando para un Salvador, para su Mesías, para su Rey. Y todos estaban alegres, todos estaban regocijando que por fin Él llegó. Y posiblemente si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos de aquí hacia allá, posiblemente se parecía como un avivamiento.
un avivamiento, gente tocados, gente llorando, gente sintiendo la presencia de Dios. Pero en el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Ellos sabían que en ese momento ellos no tenían control, ellos no tenían poder sobre el pueblo, porque el rey llegó. Y Jesús respondió y les dijo: os digo que si estos callaron, las piedras clamarán. Aleluya. Las piedras clamarán. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero todo de lo que fue hecho sin su voluntad propia, menos nosotros. Todo lo que fue hecho por las manos de Dios, por las declaraciones de Dios, no tienen otra, no tienen opción. Ellos ya reconocen, porque no tienen orgullo, ya reconocen que Dios es Dios, que Dios es el Todopoderoso y que Él merece alabanza. Y por eso la naturaleza clama a su Creador. Ellos claman porque Dios es su Creador, porque Dios les trajo orden en momentos y en épocas de desorden, porque Dios les dio un propósito, porque Dios los usó. Ellos testificarán. Adoran a Dios porque no tenían voluntad propia. Pero ¿qué clama ahora la tierra? Podemos ver que la tierra está gimiendo. Nuestra planeta está gimiendo, está clamando algo, porque ellos recuerdan su Creador. Y si toda la naturaleza lo alaba por ser su Creador, por traer orden, por tener un propósito, y las piedras testifican, ¿y qué de nosotros? Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Ellos no tienen opción, pero nosotros sí. Solo tenemos que decir: sí, Señor, aquí estoy, como lo hizo Samuel. Y Dios lo llamó 3 veces antes de que él respondió con esa respuesta de: sí, aquí estoy, Señor. Tenemos que levantarnos como una iglesia que está dispuesto para decir: sí, te voy a servir, porque tú me diste vida, porque tú me has dado propósito, porque tú me tocaste, porque tú me transformaste, Señor. Porque ahora soy completo y antes vacío. Y yo creo que la tierra sigue clamando, porque estamos viendo esos gemidos en la tierra. Y yo me hice la pregunta que ¿qué diría la tierra bajo la cruz? Cuando Jesús estaba colgado, muriendo ahí, para hasta que Él regresa, se podía acostar aquí en cada uno de estos servicios. ¿Qué diría la tierra en ese momento, escuchando la ira de los mismos que le estaban alabando una semana antes? Porque cuando Jesús llegó y no se cuadró, no se ajustó a su agenda, a su imagen de su Salvador, ellos decían: Él no puede ser nuestro Mesías. Y hay muchos que hoy en día todavía están esperando ese mismo Mesías.
Mira, cuando Jesús llega a tu vida, cuando avivamiento llega, no se va a parecer como tú piensas que se va a parecer. La primera cosa que hizo Jesús cuando Él entró a la ciudad, cuando Él fue al templo, era voltear las mesas. Y en ese momento ellos dijeron: este no puede ser Él. Cuando nuestro apóstol llegó a Panamá, la primera cosa que él hizo era empezar de voltear mesas también. Y no. Él no es apóstol. Él es un profeta falso. Pero Dios, Jesús, está buscando a llegar a tu vida, para entrar a tu corazón, para voltear las mesas que están en tu corazón. Dios te quiere tocar. Jesús te quiere transformar. Hasta que tu cuerpo, sin tu saber, está alabando al Señor. Pero solo tenemos que poner nuestras declaraciones junto con la voluntad de nuestra carne. Sí, los deseos de la carne, pero somos hechos de la tierra. Y si la tierra está gimiendo para un Señor, nuestros cuerpos también están gimiendo para ese mismo Señor. ¿Qué diría la tierra bajo la cruz cuando estaban crucificando a Jesús? Con su preciosa sangre agotándose bajo la madera. El momento que la sangre tocó la tierra, recordando que eso es la sangre de la persona que me crió. El que estaba aquí en el principio, que Él era Dios, estaba con Dios. Y la tierra gritando y clamando: ¿pero qué están haciendo? ¿Qué diría la tierra? Yo creo que la tierra respondió. En Mateo 27, 50 al 53 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza no podía aguantar su tristeza de la muerte de su creador. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y estoy seguro que hasta estos cuerpos estaban clamando ya la segunda venida de Jesús. Yo estoy seguro que en ese momento que la tierra estaba clamando, que la tierra estaba temblando, ya estaban clamando: Maranata, ven Señor. Jesús, te extrañamos. Yo sé que tú te fuiste para preparar un lugar para nosotros, pero te queremos ver. Te queremos ver con todo corazón, Señor, y clamaremos hasta este gran día. Los cimientos del templo, los fundamentos del templo, de la tierra, clamaron en ese momento que mi Señor, mi Creador, se ha ido. Y no pude contenerme. Eso es lo que la tierra diría de ese momento. Los cimientos del templo clamando por la segunda venida. Las rocas, la naturaleza recuerda a su Señor, pero también recuerda esa gloriosa conversación: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si las rocas clamarán, nosotros tenemos que clamar más alto. Yo no voy a dejar una roca, una piedra, una tierra. Yo no voy a dejar que la naturaleza, las creaciones de Dios claman más alto que mí, claman más alto que mi iglesia. No lo voy a permitir. El clamor de la novia tiene que ser más alto, que el cielo, el mismo cielo, empiece a mover la tierra. Y las tierras ya están moviéndose.
La tierra está gimiendo, el pueblo de Dios está gimiendo para esa gran boda en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que respira, alaba a Jehová. Y todo lo que respira, alabaré a nuestro Señor. Y todo lo que tiene aliento, tiene propósito para clamar Maranata. Ven, Señor, no queremos ignorarte más. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Te queremos ver bienaventurado, con limpio y puro corazones, porque ellos verán al Señor. Limpia y purifica nuestros corazones, Señor, porque te queremos ver. Los fundamentos están temblando y las rocas están clamando. Y Maranata, eso es nuestro propósito. Gracias, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. ¿Qué dirían las rocas en nuestros pechos cuando tenemos corazones de piedra? ¿Qué dirían esas piedras en ese momento cuando la mano del Señor baja y te cambia ese corazón de piedra en un corazón de carne y te da un nuevo espíritu? Dios envía un espíritu nuevo, Señor, en tu pueblo. Un espíritu, Señor, que te va a clamar con todo corazón, mi Dios. Vamos a tomar unos segunditos. Hay un ambiente aquí en este momento. Hay personas que están sintiendo una gran convicción sobre sus vidas en este momento. Y este es un momento de arrepentimiento entre tú y Dios, entre tú y Dios, entre tú y Dios. Este es un lugar santo, un momento santo. Las puertas del Hades no va a prevalecer contra esta iglesia, contra este ministerio, contra ninguno de ustedes. Y porque los ángeles se encampan alrededor de aquellos que lo temen. Y aquí te respetamos, Señor. Aquí te tememos, Señor. Y ahora en este momento nos vamos a preparar para hacer la Santa Cena. Ya colectamos la ofrenda para que mi papá, nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro buen pastor, puede cerrar este servicio y hacer lo que el Espíritu Santo de Dios le diría hacer. Gracias, iglesia, los amo inmensamente y nos veremos este jueves.